Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Chapter 57. Miko Claude. Punto de vista de Claude. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas ornamentadas del estudio privado de Reida, proyectando sombras intrincadas sobre el piso de madera pulida. Me senté frente a la diosa del agua. Reida reía y su nieta y solté el peso de mi decisión presionando contra mi pecho como algo físico. Verás, en realidad soy un amigo, alguien que puede percibir fragmentos de futuros potenciales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como piedras caídas, creando ondas de tensión que se extendieron por la habitación. Mi sombra omnipresente, casi se atraganta con el té. ¿Qué, maestro? Su compostura, normalmente inquebrantable, se quebró por completo. No puedes simplemente. Ya no tiene sentido ocultarlo, interrumpí, encontrando la mirada calculadora de Reida. Después de todo, ya sabías que había algo diferente en mí, ¿verdad, maestra? Reida dejó su taza de porcelana con deliberada precisión, con la fluida gracia que caracterizaba a los verdaderos maestros de la espada. Incluso en este simple gesto se traslucían décadas de entrenamiento. Lo sospechaba, admitió, cerrando los ojos como si ordenara sus pensamientos. Aunque confieso que me sorprende que hayas elegido este momento para confirmarlo. Me encogí de hombros, intentando proyectar una naturalidad que no sentía, y comencé a acomodar los platos del desayuno en la mesa baja que nos separaba. Me niego a mentirle a mi profesora. Ni a mi futura esposa. Las últimas palabras fueron deliberadamente provocativas. El rostro de Isolde se sonrojó, sus manos se apretaron en pequeños puños mientras me miraba con una mezcla de vergüenza e indignación. Incluso en momentos como estos, verla nerviosa trajo una calidez a mi pecho que ayudó a ahuyentar el frío peso del destino. Tú. Ni siquiera hemos, balbució, incapaz de completar la frase. Fascinante, intervino Reida con suavidad, aunque noté una ligera inclinación en la comisura de sus labios. Entonces, por favor, explícame qué nos depara el futuro. Aquí estaba. El momento que había ensayado en una docena de fragmentos de memoria diferentes. Cada versión había requerido un enfoque distinto, un equilibrio distinto entre verdad y necesidad. La miré directamente a los ojos, dejando entrever en mi expresión algo de la carga que llevaba. El futuro que percibo no es una visión omnisciente ni una revelación divina. Lo que veo son fragmentos. Fragmentos de líneas temporales donde versiones de mí mismo mueren varios años después de acontecimientos clave. Reida levantó ligeramente una ceja. Pareces muy tranquila al hablar de tu propia muerte, niña. Como lo he visto tantas veces, ha perdido su fuerza, pensé, pero no lo dije. Piénsalo así. Imagina que pudieras vislumbrar a través de tus propios ojos mundos paralelos, viendo sus experiencias y fracasos. Eso se acerca más a mi realidad. No son futuros fijos, sino potenciales. Caminos que se pueden recorrer o evitar. La explicación parece inadecuada, pero ¿cómo describir la sensación de recuerdos que no son tuyos, de cargar con el peso de vidas no vividas y muertes inevitables? ¿Cómo explica la abrumadora responsabilidad de saber que cada elección repercute no solo en una línea de tiempo, sino en docenas de ellas? Las inconsistencias en mi conocimiento provienen de esta fragmentación, continué. A veces los recuerdos se contradicen. A veces son incompletos. Pero me han permitido prepararme para lo que viene. Como el incidente de metástasis, dijo Reida en voz baja. Sí. La palabra transmitía años de planificación, sacrificio y una esperanza desesperada. Todo lo que Mike y yo construimos, Arbalest, las operaciones de rescate, la infraestructura que hemos establecido, surge de atisbos de un mundo en el que no actuamos. Donde cientos de miles murieron. Donde familias fueron destruidas. Donde los niños se convirtieron en esclavos y los padres en cadáveres. Comencé a explicar la estructura que habíamos construido, pieza por pieza. Reida escuchaba con la atención concentrada de alguien acostumbrado al pensamiento estratégico, haciendo ocasionalmente preguntas directas que revelaban la profundidad de su comprensión. Esta idea de usar esclavos liberados como personal principal, reflexionó, entrenándolos y dándoles un propósito en la búsqueda de otros como ellos, aborda necesidades tanto prácticas como psicológicas. Bastante sofisticado para alguien de tu edad. Mike merece la mayor parte del mérito por la estructura organizativa, admití. Su experiencia como comerciante y su pensamiento práctico moldearon nuestra estrategia logística y de expansión. Yo aporto la previsión estratégica.
Y los objetos encantados que lo financian todo, añadió y solté, con un interés profundo en lugar de su vergüenza anterior. Esos espejos de comunicación, las cajas de almacenamiento que usas como moneda de cambio con los comerciantes, ¿los creaste tú misma? La base proviene de fragmentos de conocimiento, dije con cuidado. Pero adaptarlos a nuestro mundo, hacerlos prácticos, requirió mucha experimentación. Y fracasos. Tantos fracasos. Fragmentos de recuerdos de explosiones, de encantamientos que aniquilaron a sus usuarios, de dispositivos que funcionaron una vez y nunca más. Cada iteración se basaba en los restos de intentos anteriores. Así que la división A se encarga de las operaciones de rescate directo bajo el entrenamiento de Ghislaine, continuó Reida, analizando nuestra estructura con su mente analítica. La división B gestiona los recursos y la financiación a través de canales comerciales legítimos. Y la división C lo coordina todo. Son nuestro sistema nervioso, terminé. La información fluye en ambos sentidos. De los equipos de campo a la sede, y de la sede a los equipos que necesitan apoyo o redirección. Sin ellos, seríamos docenas de grupos separados sin unidad de propósito. 7000 miembros activos, susurró y solté. Todos leales a ti personalmente, no a la organización. Lealtad basada en un propósito compartido y un interés genuino por su bienestar, corregí. No son mercenarios ni reclutas. Son personas que lo han perdido todo y han encontrado una nueva familia en nuestras filas. Los esclavos que hemos liberado, los supervivientes que hemos rescatado, se quedan porque les ofrecemos algo por lo que vale la pena luchar. La expresión de Reida se tornó cada vez más pensativa. Sus proyecciones sugieren más de 10.000 miembros en 4 años. No se trata solo de una organización de rescate, sino de un ejército privado con alcance internacional. ¿Es excesivo? Pregunté, aunque sospechaba que sabía su respuesta. Ambas mujeres intercambiaron miradas y vi que entre ellas surgía algo parecido a un entendimiento. Claude, dijo y solté suavemente, ¿entiendes el alcance de lo que estás describiendo? Lo entiendo mejor de lo que te imaginas, pensé. He visto lo que pasa cuando tenemos muy poca gente, muy poco alcance, un tiempo de respuesta demasiado lento. He visto las fosas comunes. Entiendo que este mundo es vasto, dije en cambio. Que el evento Metástasis dispersó a la gente por múltiples continentes. Que los traficantes de esclavos y los oportunistas avanzan a una velocidad que cualquier esfuerzo de rescate tradicional podría igualar. Si queremos minimizar las bajas, si queremos reunir a las familias, necesitamos alcanzar ese alcance. Un objetivo noble, observó Reida. Y ambicioso para alguien tan joven. Gracias por el cumplido, maestro. La semana desde nuestra llegada a misión había sido productiva, superando mis proyecciones más optimistas. Los regímenes de entrenamiento que había desarrollado, basados en las perspectivas psicológicas de Frey y los conceptos de las artes marciales modernas, ya estaban dando resultados entre los antiguos esclavos. Mi propio progreso bajo la tutela de Reida había sido igualmente espectacular. El estilo nube estaba evolucionando, incorporando técnicas de flujo que apenas había comprendido conceptualmente unos días antes. La conversación estaba llegando a su fin natural cuando lo sentí. Un repentino y violento aumento de concentración de maná que hizo que mi Touki se encendiera instintivamente. Frente a mí, Reida abrió los ojos de golpe. Sus sentidos registraron la misma perturbación. Nos movíamos como uno solo, años de entrenamiento condensados en un movimiento fluido. A través de la ventana, la fuente se hizo evidente de inmediato. Un enorme dragón flotando sobre el patio, con partículas de maná arremolinándose alrededor de sus fauces abiertas como una tormenta en miniatura. La bola de fuego que se formó entre sus mandíbulas pulsó con suficiente fuerza destructiva para arrasar la mitad del edificio. Esto no estaba en ninguno de mis fragmentos de memoria. El pensamiento me asaltó con una claridad fría mientras corríamos hacia el patio. O bien se trataba de un acontecimiento completamente nuevo, o bien mis fragmentos nunca se habían extendido tanto en esta línea temporal en particular. Por primera vez en años, estaba operando sin previsión. La sensación era aterradora y estimulante a partes iguales. Chapter 58. Beast Tamer. Punto de vista de Claude. Dispara tu bola de fuego. La orden resonó por el patio con autoridad demostrada. La respuesta del dragón fue inmediata. El maná se condensó alrededor de sus fauces abiertas antes de estallar en una esfera de llamas concentradas. La bola de fuego rugió hacia nosotros, 5 metros de muerte sobrecalentada que distorsionaron el aire a su alrededor con olas de calor abrasador. Esto no es casualidad, me di cuenta con creciente claridad. Es coordinado. Practicado.
Mi mente repasó rápidamente posibles hechizos de agua que podrían contrarrestar semejante ataque, pero la escala estaba más allá de mis capacidades actuales. La cantidad de maná necesaria para generar suficiente agua, y darle la forma adecuada, me agotaría por completo, suponiendo que pudiera manejar la complejidad. Antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, la maestra Reida se movió. No corrió hacia el ataque, sino que fluyó. Su cuerpo se convirtió en movimiento líquido al lanzarse al aire, interceptando la enorme bola de fuego en pleno vuelo. Usando flujo, no intentó detener el ataque sino que redirigió su impulso, enviando 5 metros de llamas concentradas en espiral hacia su fuente. El grito de dolor y sorpresa del dragón resonó en los muros del patio al impactar con su propio ataque. Incluso herido, la criatura se colocó protectoramente entre las llamas y su jinete, un detalle revelador que confirmó mis sospechas. Maestro. Detén tu contraataque. Grité, acercándome ya al dragón y a su domador. Reida aterrizó con gracia, aún en posición de combate, pero contuvo su siguiente golpe. Su mirada inquisitiva se cruzó con la mía mientras me acercaba a la pareja herida. Está con nosotros, respondí, y luego dirigí mi atención a la figura agachada junto al dragón que gemía. ¿Qué demonios intentas hacer, Ash? Cállate, Claude. La respuesta llegó con su irritación característica y sin ninguna disculpa. En vez de cuestionarme, ayúdame a curar a Charizard. Suspiré, un sonido que parecía llevar el peso de años de intercambios similares, y me arrodillé junto a la bestia herida para comenzar a lanzar magia curativa. Ceniza de la aldea de Keyek. El solo nombre me trajo un mar de recuerdos, desde nuestro primer encuentro extraño hace años. Tenía unos 6 años cuando lo encontré. Un niño flacucho aferrado a un huevo enorme, intentando robar fuego de la herrería de mi padre. A primera vista, parecía un niño de pueblo como cualquier otro, pero su desesperación era diferente. Más centrada. Más obsesiva. El huevo, según él, era de dragón. Para que eclosionara, requería el calor específico generado por una forja alimentada con mineral metálico, algo de lo que su aldea carecía por completo. Cuando el padre rechazó su petición de acceso a nuestro hogar, el niño decidió tomar lo que necesitaba. Podría haber dado la alarma. Debería haberlo hecho, según los estándares más razonables. En cambio, le di lo que quería. Un puñado de brasas envueltas en pinzas de metal, lo suficientemente calientes como para cumplir su propósito. Su alegría había sido contagiosa, aunque su gratitud fue breve. Desapareció sin siquiera despedirse, dejándome con la duda de si me había imaginado todo el encuentro. Un año después, cuando los recuerdos de Alex empezaron a integrarse con los míos, nos reencontramos en circunstancias igualmente dramáticas. Había estado probando mis crecientes habilidades contra monstruos locales cuando me encontré con Ash huyendo de un jabalí, mientras su recién nacido compañero, apenas más grande que un gato doméstico, intentaba valientemente defenderlo. El aliento de fuego de la pequeña criatura había sido patéticamente débil, logrando solo chamuscarse en el intento. Al verlos a ambos a punto de convertirse en comida para jabalíes, intervine. ¿Qué demonios haces aquí sola? Pregunté después de despachar la amenaza. ¡Ay! Si es el chico de la herrería de Buena. Su respuesta no contenía gratitud, solo un reconocimiento casual mientras cuidaba a su compañero carbonizado. ¿Sigues vivo, Charizard? Incluso entonces, me sorprendió la elección del nombre, oscuramente apropiado para una criatura que parecía quemarse tan a menudo como sus enemigos. Los años siguientes establecieron un patrón. Ash aparecía a intervalos irregulares, generalmente en algún tipo de problema, siempre acompañado de su dragón en constante crecimiento. Lo ayudaría cuando fuera necesario, le ofrecería entrenamiento cuando lo aceptara y, gradualmente, lo atraería hacia la red en expansión que se convertiría en Arbalest. La aldea de Keyek seguía siendo un misterio para la mayoría. Escondida en los bosques entre asentamientos, albergaba quizás a una docena de individuos dedicados al estudio y la domesticación de bestias mágicas. Padre los conocía, encargaban herramientas y contenedores especializados para su trabajo, pero incluso Paul desconocía su existencia. En retrospectiva, su presencia explicaba mucho de la relativa seguridad de Buena Villaje. La mayoría de los monstruos vagabundos que ocasionalmente amenazaban nuestras fronteras eran, en realidad, experimentos fallidos. Bestias que habían rechazado a sus domadores y habían huido a la naturaleza. Los residentes de Keyek servían como una primera línea de defensa no oficial, lidiando con las amenazas antes de que pudieran llegar a las zonas pobladas. El coste de su investigación se medía en vidas. Los padres de Ash habían estado entre los perdidos en un intento fallido de domesticación, pero él seguía decidido a dominar el peligroso arte.
Quizás esa experiencia compartida de pérdida, sus padres, mis recuerdos fragmentarios de innumerables fracasos, fue lo que nos unió. Ambos comprendimos el peso de seguir adelante a pesar de la tragedia. El crecimiento de Charizard había sido notable una vez guiado adecuadamente. Las habilidades mágicas naturales del dragón, combinadas con un entrenamiento sistemático, habían producido una criatura capaz de realizar reconocimiento aéreo a grandes distancias. Cuando Mike se enteró por primera vez del compañero de Ash, su mente de comerciante captó inmediatamente su valor estratégico. Un explorador volador podía localizar personas desaparecidas más rápido que cualquier equipo de búsqueda terrestre. La colaboración había sido natural, incluso inevitable. Ash proporcionó inteligencia aérea, yo aporté la estructura y los recursos de entrenamiento, y juntos construimos algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber logrado por separado. Pero eso planteó la pregunta de por qué estaba allí ahora, atacando la sede de Arbalest con lo que parecía ser una hostilidad genuina. Mientras mi magia curativa curaba las peores quemaduras de Charizard, observé la expresión de Ash. Bajo su habitual exterior abrasivo, vislumbré algo más. Frustración, quizás, o urgencia. De acuerdo, dije mientras la respiración del dragón se calmaba. ¿Quieres explicarme por qué acabas de atacar nuestro cuartel general? Y no me digas que esto era una especie de prueba. Ash apretó la mandíbula y su mano se posó protectoramente en el cuello de Charizard. Encontramos algo. O mejor dicho, Charizard encontró algo. Su voz tenía un tono que rara vez había oído, algo cercano al miedo. Ha habido actividad. Movimientos a gran escala en los territorios del norte. Ni esclavistas ni bandidos. Algo organizado. Militar. Las palabras me impactaron como un puñetazo. ¿Movimiento militar? No lo tenía en cuenta en ningún fragmento de mi memoria. Otra laguna en mi conocimiento que podría ser catastrófica. ¿De qué tamaño? Pregunté, pensando ya en las implicaciones. Lo suficientemente grande como para que Charizard se negara a acercarse. Y ya sabes lo territorial que suele ser. Lo sabía. La respuesta típica de Charizard ante amenazas percibidas era la agresión inmediata, no la retirada estratégica. Si algo había hecho al dragón lo suficientemente cauteloso como para retirarse. ¿Por qué atacar la sede en lugar de simplemente informar sobre esto? La expresión de Ash cambió, la vergüenza se mezcló con su frustración anterior. Puede que haya estado probando la preparación defensiva de nuestra gente. Si hay una fuerza militar moviéndose en nuestra zona, quería saber con qué rapidez responderían nuestros guardias a una amenaza aérea. El clásico de Ash. Buenas intenciones envueltas en una ejecución cuestionable. ¿Y el veredicto? La respuesta de tu maestro fue excelente. Los demás, señaló hacia donde varios miembros de Arbalest apenas llegaban al patio, con las armas desenvainadas, pero claramente se habían perdido la mayor parte de la acción. Podrían mejorar. La maestra Reida se acercó, con su anterior postura de combate relajada, pero con expresión pensativa. Supongo que esto fue algún tipo de examen. Uno no autorizado, respondí, lanzándole a Ash una mirada que prometía consecuencias. Pero la información que ha traído podría justificar el método de entrega irregular. Movimiento militar en el norte. Otra variable que no había previsto, otra amenaza potencial para las personas ya desplazadas por el evento Metástasis. Los fragmentos me habían mostrado muchos futuros posibles, pero esto era territorio desconocido. Necesitamos convocar una reunión, dije, poniéndome de pie mientras Charizard empezaba a mostrar signos de recuperación total. Todos los jefes de división, en 1 hora. Si hay actividad militar organizada en nuestra zona de operaciones, necesitamos saberlo todo. Números, equipo, objetivos aparentes. Ash asintió, y su anterior bravuconería fue reemplazada por la intensidad concentrada que lo hacía valioso a pesar de sus excentricidades. Charizard puede guiar a un equipo de reconocimiento de vuelta a la zona. Pero necesitaremos apoyo aéreo adecuado, quizá 3 o 4 aviones para obtener información precisa. 3 o 4 pilotos que no teníamos. Otra brecha de capacidad que abordar, otro recurso que adquirir. La red de necesidades y dependencias parecía volverse más compleja cada día. Que suceda, dije. Y la próxima vez que quieras comprobar nuestra preparación, quizás debas avisar con antelación para evitar incidentes de fuego, amigo. ¿Y qué tiene de divertido? Respondió Ash, pero su sonrisa tenía un matiz de tensión que no había tenido antes. A medida que avanzábamos hacia el edificio de la sede, me encontré analizando este nuevo desarrollo desde todos los ángulos que mis recuerdos fragmentados podían proporcionar.
El movimiento de fuerzas militares durante el caos que siguió a Metástasis podría significar varias cosas, ninguna de ellas buena para las poblaciones desplazadas que intentábamos proteger. Otra crisis. Otro desafío. Otra oportunidad de fracasar de maneras que no había previsto. Pero por ahora, teníamos información, recursos y personas dispuestas a actuar en ambos sentidos. Lo que fuera que viniera, lo afrontaríamos con los ojos bien abiertos. Chapter 59. Ski Reader. Punto de vista del narrador, maldita sea. Bastardo, Claude, estás haciendo trampa. La voz de Ash se quebró de furia mientras lanzaba la acusación al otro lado del patio, con las alas de su dragón aún levantando polvo por el abrupto aterrizaje. ¿Qué demonios, tío? ¿Estás loco? ¿Todo ese trabajo te llevó al límite? Replicó Claude, cuestionando sinceramente el estado mental de su amigo. Lo último que necesitaban era que Ash armara una escena en la sucursal de Misión, especialmente cuando todavía estaban estableciendo su credibilidad aquí. Maldita sea. ¿De verdad olvidaste lo que te dije sobre lo que pasaría si tus predicciones se hacían realidad? Los ojos de Ash brillaban con la frustración acumulada durante un año. Hermano, sé que quieres asarme vivo, pero hay algo llamado tiempo, lugar y ocasión que debes considerar antes de hacerlo. Claude suspiró profundamente, masajeándose las sienes. Sabía muy bien que Ash siempre había sido propenso a arrebatos dramáticos, pero este nivel de espectáculo público estaba más allá incluso de sus payasadas habituales. Maldita seas, pequeña, ¿quién es esta abuelita? Está arruinando mi entrada espectacular. Ash señaló con rudeza hacia Reira. Sus modales, al parecer, se habían deteriorado durante sus viajes. Isolde se enojó ante el comportamiento grosero de Ash, su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada, mientras que Reira simplemente se rió entre dientes ante la mala conducta del joven. Fue solo después de haber preparado reflexivamente un contraataque que se dio cuenta de que la bola de fuego en realidad no había sido peligrosa. Estaba controlada con precisión, diseñada para parecer amenazante mientras permanecía mayoritariamente inofensiva, llena más de ilusión que de fuerza destructiva genuina. Un dragón que puede modular sus ataques en pleno vuelo, haciendo que las bolas de fuego sean más pequeñas y menos peligrosas al acercarse a su objetivo. Fue el primer encuentro de Reida con un control mágico tan sofisticado por parte de una criatura domesticada, y quedó impresionada a pesar de la rudeza de su amo. Esta organización arbaleste era verdaderamente una colección de individuos extraordinarios. Pequeños monstruos que, una vez maduros, podrían resultar difíciles de manejar incluso para alguien de su calibre. Ella es nuestra protectora, la diosa del agua Reida Reia. No seas grosero con ella. Ahora es alguien que nos protege. Claude dio un paso al frente mientras hablaba, asestando una fuerte bofetada a Ash en la mejilla sin previo aviso. Uf. ¿Por qué te dio esa bofetada? Maldita sea. Ash se agarró la cara. El dolor le hizo llorar. Claude no se contuvo. La mejilla de Ash ya estaba hinchada por el impacto y una huella roja florecía en su piel. De todos modos, parece que no has mejorado tu actitud desde que nos separamos, ¿verdad? El tono de Claude cargaba con la decepción mezclada con la exasperación habitual. Cállate, cabrón. ¿Te atreves a decir eso después de haberme dejado todo el trabajo en las manos? ¿Hablas en serio? El plan había sido claro desde el principio. Claude comandaba la división A, y Ash solo servía de apoyo. Pero el bastardo se había teletransportado, dejando toda la operación sobre los hombros de Ash y Mike. Habían pasado casi un año sumidos en el caos, agobiados por la agitada situación. Tratar con nobles con títulos de todo el continente había sido una pesadilla. Con frecuencia, Ash se había visto obligado a recurrir a la intimidación y la violencia para lidiar con los alborotadores, como aquel pomposo duque de Saint-Port, que necesitaba un recordatorio especialmente firme de su lugar. Afortunadamente, Ash había tenido cuidado de no mencionar a Arbalest durante esos incidentes. Sin embargo, sus acciones habían deteriorado las relaciones entre el duque y cualquier persona del continente central, creando tensiones diplomáticas que Mike aún intentaba suavizar. Espera, ¿quieres decir que realmente necesitamos la protección de nuestros mayores para facilitar las cosas? Ash hizo una pausa, procesando las palabras de Claude con creciente comprensión. La paciencia de Isolde finalmente se agotó ante la continua falta de respeto. Desenvainó su espada con un movimiento fluido y se abalanzó sobre Ash. ¡Guau! Oye, ¿qué le pasa a esta loca? Gritó Ash, apenas logrando esquivar su primer golpe. Maldito bastardo. ¿A quién llamas loco? La velocidad de Isolde aumentó con la ira, y su espada silbó en el aire. Vamos, mi bella esposa. Corta a ese bastardo en pedazos.
Gritó Claude desde la banda, y sus vítores entusiastas solo sirvieron para avivar la furia de Isolde y acelerar su ataque. Maldita sea, Claude. Ayúdame. Después del incidente, Ash se sentó en el medio de la habitación recibiendo tratamiento de C, su cuerpo era un lienzo de moretones y vendajes. Su Charizard se estaba recuperando afuera. No estaba gravemente herido, pero estaba completamente exhausto por su largo viaje a través del continente. Aún así, el hecho de que Charizard pueda ejecutar fintas tan convincentes, has mejorado muchísimo este último año. Es realmente inesperado. El elogio de Claude era sincero, aunque Ash solo pudo mirarlo con resentimiento manifiesto. No tienes ni idea del infierno que he pasado con la División A. La voz de Ash cargaba con el peso del trauma acumulado. Ni siquiera esa Rey Espada Ghislaine de la que estás tan orgulloso te sirve de mucho cuando luchas contra dragones y otros monstruos en la Cordillera del Dragón. Diablos, incluso las criaturas del continente Vegarit ven a Charizard como un simple bocado en potencia. Durante el último año, Ash había recorrido cada rincón del continente central con su dragón. Como Charizard no podía llevar a varios pasajeros sin afectar gravemente su velocidad de vuelo y maniobrabilidad, Ash se había visto obligado a viajar solo. Más rápido que en grupo, pero infinitamente más peligroso. Este lagarto enorme puede parecer impresionante, pero su resistencia es patética, continuó Ash con amargura. Bueno, ¿crees que es fácil volar por todo un continente con alguien a cuestas? Ni siquiera ese rey de la espada puede luchar eficazmente en el aire, y la densidad de maná a gran altitud es aterradora. Incluso para un mago intermedio como yo, el maná atmosférico a gran altitud era denso y caótico, requiriendo constantes ajustes mágicos para mantener un vuelo estable. Como domador y entrenador de Ash, Claude había enfatizado repetidamente la importancia del control del maná y la expansión de la capacidad. Al igual que el propio Claude, Ash poseía el potencial para alcanzar niveles avanzados en el dominio de hechizos, pero sus limitadas reservas de maná lo bloqueaban constantemente. La mayoría de las personas estaban naturalmente limitadas a una capacidad de maná de nivel intermedio. La única forma de superar esa barrera era lograr una explosión de maná, un proceso peligroso que solo podía tener éxito si el cuerpo y la mente del practicante estaban adecuadamente preparados para manejar la expansión repentina. Sin embargo, a diferencia de Claude, Ash nunca se había comprometido con un entrenamiento físico serio. Su habilidad con la espada era apenas ligeramente mejor que la de Ludeus, prácticamente equivalente al nivel de Paul cuando Claude empezó a entrenar. Es exactamente por eso que te seguí diciendo que entrenaras más tu cuerpo, incluso si no pudieras dominar la esgrima, señaló Claude. Claude, tienes que darte cuenta de que no todo el mundo es tan maniático del entrenamiento como tú, intervino C, asintiendo en acuerdo con la queja tácita de Ash. Incapaz de rebatir esa afirmación, Claude decidió cambiar de tema. ¿Conseguiste resolver el problema de la División A? Envié a Ghislaine a encargarse de los asuntos pendientes. Ella debería poder arreglar cualquier desastre que quede, pues los problemas más importantes ya han sido resueltos por adultos. Ahora, el gran maestro domador Ash está libre para ayudarte con tu misión. A pesar de sus heridas, Ash logró inyectar algo de su antigua arrogancia en la declaración. Excelente. Empecemos con el entrenamiento entonces. Claude se acercó a Ash con determinación. C, ayúdame. La súplica de Ash cayó en oídos sordos mientras C miraba hacia otro lado deliberadamente. Por favor. Todavía estoy herido aquí. Ceniza de la ballestera. Se había convertido en una leyenda casi por accidente. Un talentoso domador de monstruos que atrajo la atención y la envidia de los nobles de todo el reino Asura. Su magnífico dragón había infundido miedo en caballeros y magos de todo el reino. Su sola presencia era suficiente para cambiar el equilibrio de cualquier enfrentamiento. Tras la creación oficial de Arbalest, numerosas personas intentaron socavar la creciente influencia de la organización. Vinieron con la intención de dañar la reputación de Arbalest y difundir rumores sobre la incapacidad de la familia Boreas para gestionar adecuadamente su nueva empresa. Oleada tras oleada de desafiantes habían llegado, cada uno confiado en que podía exponer las supuestas debilidades de Arbalest. Uno tras otro, su orgullo fue aplastado por completo, hasta que finalmente un caballero real del reino de Asura decidió unirse a la contienda. Esta escalada había llevado a Arbalest a un territorio verdaderamente peligroso. Para ganar el título de caballero real era necesario alcanzar un rango avanzado en dominio de la magia o de las armas, un nivel de élite que pocos alcanzaban. Sin embargo, el rival al que se enfrentaban no era simplemente un experto.
Era un renombrado maestro de rango santo, un guerrero cuya reputación lo precedía en múltiples reinos. Nadie en Arbalest poseía la fuerza individual para enfrentarse a semejante oponente. Reconociendo la gravedad de la situación, Mike, a regañadientes, pidió ayuda a Ash. La aparición de un domador de monstruos en el campo de batalla alteró la atmósfera de inmediato. Cuando el colosal dragón descendió del cielo, su sola presencia provocó oleadas de terror en la multitud reunida. Ese único rugido estremecedor resonó en la capital de Asura, anunciando la llegada de algo más allá de la comprensión ordinaria. El aire se había vuelto más tenso cuando el caballero real de rango santo finalmente tomó en serio la amenaza. Abandonó toda pretensión de superioridad casual y desplegó todo su poder contra la monstruosidad que tenía ante sí. Incluso con todo lo que tenía, aún se había quedado corto. Esa victoria decisiva consolidó la posición de Arbalest como la principal fuerza de combate en el territorio Fitoa, al tiempo que marcó un punto de inflexión en el panorama político de la región. Desde ese día en adelante, el nombre Skirriderash se había convertido en sinónimo de dominio aéreo en todo Ars, pronunciado con igual admiración y aprensión por aquellos que entendían lo que representaba. Chapter 60. Memories 4. Punto de vista del narrador. La cuarta encarnación. Claude. No tenía apellido ni linaje que lo encumbrara entre la multitud. Quizás poseía cierta habilidad culinaria, pero muchos otros podían preparar platos que superaban sus humildes esfuerzos. La esgrima lo eludía, como la mayoría de las otras actividades que podrían otorgarle a una persona distinción en este mundo. Era un joven normal en todos los sentidos imaginables. Un joven normal que vivía tiempos extraordinarios, atrapado en circunstancias que escapaban a su control. Dentro de la jerarquía del dojo del estilo dios del agua, Claude ocupaba una posición ambigua. No era sirviente de Isolde en ningún sentido formal, ni tenía ningún rango oficial dentro de la estructura del dojo. Siguió siendo, fundamentalmente, un civil cuyo destino se había visto inexplicablemente entrelazado con fuerzas superiores a él. Incluso sus padres habían partido para ayudar a Paul Greirat en su desesperada búsqueda de aquellos perdidos por la metástasis. Habían elegido el deber por sobre la familia, dejando a Claude sin nada que lo sostuviera excepto el peso aplastante de la obligación. La deuda que tenía con la gracia salvadora de Isolde era la única cadena que lo ataba a este camino. Sin su intervención, sus huesos no habrían sido más que una adición más a la fosa común de la mina, una víctima anónima más del desastre de la teletransportación que había destrozado el mundo. En la mayoría de los cuentos, tales circunstancias desencadenarían lo que los estudiosos denominan el efecto del puente colgante. Los rescatados desarrollan sentimientos románticos hacia su salvador. Las emociones intensificadas de las experiencias cercanas a la muerte a menudo desdibujan los límites entre la gratitud y el amor. Pero la respuesta de Claude fue diferente. Donde otros podrían haber sentido la pasión florecer, él solo experimentó una abrumadora sensación de sumisión, como si su propia existencia ahora perteneciera a otro. Una vida que ella salvó. Dedicaré todo lo que tengo a asegurarme de que reciba lo mejor que puedo ofrecerle. Semejante devoción sería el sueño de cualquier mujer. Poseer un compañero tan completamente comprometido con su bienestar y felicidad. El acuerdo debería haber sido mutuamente satisfactorio, una asociación basada en una profunda gratitud y un cuidado genuino. Sin embargo, Isolde permaneció tan subdesarrollada emocionalmente como la hierba primaveral. El romance no tenía ningún atractivo para alguien cuyos pensamientos se centraban en mejorar la espada, en superar los límites que confinaban a los practicantes menos expertos. La búsqueda del dominio la consumía tan completamente que no tenía espacio mental para los asuntos del corazón. Con Claude como compañero constante, se sentía segura y disfrutaba sinceramente del tiempo que pasaban juntos. Pero el disfrute y el amor eran cosas completamente distintas, y ella no tenía la experiencia ni la inclinación para distinguirlos. Claude, por su parte, la cuidaba con la devoción de un monje que cuida una llama sagrada, pero sin siquiera una chispa de pasión romántica que calentara su dedicación. Como ambos permanecieron tan completamente inocentes en cuestiones de amor, ninguno cuestionó el extraño equilibrio de su relación. Para los observadores externos, Claude parecía no ser más que el asistente personal de Isolde, un escudero que atendía las necesidades de su caballero. Durante sus viajes, Claude había notado que otras personas tenían la mirada fija en Isolde con evidente interés romántico. El conocimiento no le inspiraba celos ni posesividad. En cambio, se encontró observando en silencio a estos admiradores con la curiosidad distante de un erudito que estudia un fenómeno interesante. El portero de Ars, Toga, si Claude no recordaba mal, había quedado particularmente prendado.
Su fascinación lo había impulsado a entrenar con una intensidad desesperada, exigiéndose al máximo con la esperanza de merecer la atención de Isolde. Claude se enteró más tarde de que los esfuerzos de Doga dieron sus frutos. El antiguo guardián había alcanzado el rango de Santo del Norte, causando tal revuelo que el reino Asura lo elevó a la categoría de caballero real. Fue una transformación notable, nacida del poder del amor no correspondido. Desafortunadamente, Claude nunca sabría si la devoción de Doga eventualmente ganaría el corazón de Isolde. Su tiempo se acercaba rápidamente a su fin y el futuro pertenecía a otros. ¿Tendría éxito Doga en su cortejo, o el enfoque singular de Isolde en el manejo de la espada haría que todos los gestos románticos carecieran de sentido? Tales preguntas quedarían sin respuesta, misterios que morirían con esta encarnación de la conciencia de Claude. Cuarta encarnación. Claude Poff afirmaban que la Tierra Santa de la Espada era el lugar donde se reunían los espadachines más excepcionales del mundo, un lugar donde el talento se concentraba como metales preciosos en una rica veta de mineral. La reputación no era inmerecida. Allí, los practicantes de rango santo eran más comunes que los principiantes en la capital Ars. Los maestros que serían leyendas en cualquier otro lugar eran simplemente parte del paisaje cotidiano. Pero más que una reunión de nobles guerreros, este lugar parecía más un asilo para los obsesionados con las artes marciales. Todos los días, sin excepción, alguien participaba en combate. Los practicantes sensatos sabían cuándo ceder, cuándo reconocer la derrota antes de sufrir lesiones graves. Desafortunadamente, los sensatos fueron ampliamente superados en número por aquellos que habían abandonado la cordura en pos de la mejora. La sangre era tan común aquí como el rocío matutino. Los combatientes luchaban hasta quedar empapados de carmesí, con la ropa rasgada y la carne perforada. Algunos presentaban heridas que habrían sido fatales en cualquier otro lugar. Perforaciones profundas que atravesaban sus cuerpos, testimonio de la ferocidad de su dedicación. Los practicantes del estilo norte eran particularmente aterradores de ver. Literalmente se empalaban unos a otros con sus técnicas características de lanzamiento de armas, tratando las lesiones potencialmente letales como costos aceptables por una mejora marginal. Como una de las pocas personas cuerdas presentes, su comportamiento me pareció realmente aterrador. ¿Era este realmente el camino de la espada, o me había equivocado por completo? Oye, Claude. No te quedes ahí parado, que ahí es donde practican los lunáticos. Ven aquí. Oh, realmente estoy en el lugar equivocado. Próximo. Más tarde supe que esta locura tenía un método. Los guerreros que sentían que se acercaban a un cuello de botella arriesgaban deliberadamente sus vidas, creyendo que el peligro mortal podría romper las barreras que los retenían. Podían permitirse tal imprudencia porque la Tierra Santa empleaba curanderos de nivel santo capaces de curar casi cualquier herida excepto la muerte misma. Más importante aún, el dios de la espada Galfarión supervisaba personalmente el campo de entrenamiento. Cualquier técnica que amenazara con la muerte instantánea sería interceptada por él o por uno de los espadachines de rango emperador bajo su mando. Sus reflejos eran tan refinados que podían distinguir entre ataques peligrosos y letales en el espacio entre latidos. ¿Cómo fue posible una intervención tan precisa? Seguía fuera de mi comprensión. La mecánica de su percepción y sus tiempos de reacción desafiaban toda explicación lógica. Lo que sí entendí fue que Touki, aura de batalla, era quizás la fuerza más notable que jamás había conocido. La forma en que mejoraba las capacidades físicas y permitía hazañas sobrehumanas rayaba en lo milagroso. A pesar del entorno caótico, Lady Isolde había encontrado rápidamente su círculo social entre los otros prodigios. Soy claramente la ganadora. La voz de Isolde resonó por todo el campo de entrenamiento, con su espíritu competitivo al máximo. Para nada. Como te derroté, la victoria me pertenece. La réplica de Nina Farión fue igualmente apasionada. Pero le gané a Eris. Replicó Isolde. Y perdiste contra mí. Replicó Nina. Las tres jóvenes llevaban horas enfrascadas en esta discusión circular. Lady Isolde, quien había logrado derrotar al renombrado santo de la espada Eris Boreas Greirat. Nina Farión, hija del mismísimo dios de la espada, quien había vencido a Lady Isolde pero había caído ante Eris. Y Eris, cuyo estilo de combate salvaje había demostrado ser eficaz contra Nina, pero insuficiente contra la refinada técnica de Isolde. Dado que cada uno había derrotado al otro, determinar una clasificación definitiva se había convertido en un ejercicio inútil. Habían repetido sus torneos a tres bandas innumerables veces, pero los resultados seguían siendo frustrantemente inconsistentes. Bueno, dejémoslos con su debate y ocupémonos de nuestro propio entrenamiento, Gino. Está bien, vamos, Gino Bridge era otra rareza en este lugar.
Alguien cuyo talento era innegable pero cuya pasión ardía demasiado como para alimentar la verdadera grandeza. Poseía una habilidad natural notable, alcanzando la cima del rango avanzado en los tres principales estilos de espada con lo que parecía ser un esfuerzo mínimo. Su problema no era la falta de habilidad, sino la falta de empuje. Sin el deseo ardiente que impulsaba a otros a trascender sus límites, permaneció para siempre en el umbral del rango de santo. Poseía a Touki, pero carecía de la intensidad que separaba a los verdaderos maestros de los simples practicantes hábiles. Lo envidiaba y compadecía su potencial desperdiciado. Al menos tenía algo que desperdiciar. Mis propios talentos eran vergonzosamente mundanos. 4 años de entrenamiento dedicado con la espada me habían dado, en el mejor de los casos, una competencia intermedia, un nivel que los niños con talento podían alcanzar en la mitad del tiempo. La edad había hecho que aprender los fundamentos fuera más difícil. Mi cuerpo estaba demasiado arraigado como para adoptar fácilmente nuevos patrones de movimiento. Lo que había mejorado durante mi estancia aquí eran mis habilidades de cocina y limpieza. Si hubiera habido un torneo de habilidades domésticas, quizá habría tenido alguna posibilidad de ganar. Patético. Mis días seguían una cómoda rutina. Conversaciones matutinas con Gino, preparación de la cena para Lady Solté e incontables horas de práctica deficiente con la espada entre medias. Era una existencia apacible, casi placentera en su previsibilidad. Hasta el día que todo cambió. Una mazmorra, la voz de Gino era apenas un susurro, pero el horror en su tono hizo que mi sangre se congelara. La estructura había aparecido sin previo aviso. Un enorme edificio de piedra que no existía el día anterior. Símbolos antiguos cubrían su superficie, brillando con una luz inquietante que dolía mirar directamente. De sus profundidades emergieron criaturas sin igual en el bestiario de nuestro mundo. Se movían con una gracia sobrenatural, sus cuerpos irradiaban una energía que parecía fundamentalmente extraña. No era maná, ni Touki, sino algo completamente distinto. Algo que hacía que el aire mismo supiera a cobre y desesperación. Los monstruos cayeron sobre la Tierra Santa como una plaga de pesadillas, su poder alienígena atravesó incluso a los defensores de rango santo como si sus años de entrenamiento no significaran nada en absoluto. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. Chapter 61. Report. Punto de vista del narrador. La sala de reuniones de la rama misión de Arbalest soportaba el peso de la tensión acumulada, mapas e informes de inteligencia esparcidos por la mesa de roble pulido como planes de batalla antes de un asedio. La luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras geométricas que parecían cambiar con cada noticia inquietante. Claude se sentó a la cabecera de la mesa, mientras sus dedos tamborileaban a un ritmo constante contra la madera, un hábito que había desarrollado desde que los recuerdos comenzaron a converger con mayor frecuencia. El sonido resonó en el relativo silencio mientras Charles se preparaba para dar su informe. El susurro del pergamino parecía anormalmente fuerte. De nuestra red de inteligencia en el reino de Shirone, comenzó Charles, con la voz impregnada de la neutralidad propia de quien ha entregado demasiados informes sombríos. Rudeus se ha visto envuelto en complicaciones. ¿Qué? La silla de Paul se raspó violentamente contra el suelo mientras se ponía de pie de un salto, moviendo instintivamente la mano hacia donde normalmente reposaría su espada. Charles apenas echó un vistazo ante el estallido, su rostro curtido mantuvo su expresión estoica mientras continuaba leyendo el informe. Claude observó la reacción de Paul con una mezcla de comprensión y frustración. Fragmentos de otras líneas de tiempo que susurraban sobre momentos similares, los miedos de otros padres, otras búsquedas desesperadas de niños perdidos. El peso de esos fracasos paralelos presionaba su conciencia como piedras en su pecho. El reino de Shirone, continuó Charles una vez que la respiración de Paul se estabilizó, puede ser pequeño, pero ha resistido 2 siglos de existencia. Algo impresionante para este mundo donde la historia se mide en milenios. Claude se encontró asintiendo, aunque una parte de él se preguntaba si este conocimiento provenía de los informes o de recuerdos que no eran del todo suyos. La distinción se había vuelto cada vez más difusa últimamente. Hace 400 años, la Gran Guerra arrasó con casi todas las naciones humanas, excepto Asura y el Santo Reino de Milis. Las regiones del sur permanecieron como un páramo en constante conflicto hasta que el reino del Rey Dragón tomó el control hace 3 siglos. Incluso ahora, si te adentras demasiado al norte, te encontrarás en zonas de guerra activa. Charles hizo una pausa, dejando que el contexto histórico se asentara antes de continuar. ¿El secreto de supervivencia del reino Shirone? Se doblegaron ante el reino del Rey Dragón desde el principio y por completo. Llamarlo alianza es generoso.
Son vasallos, como Kika y Sanakia. Sobreviven mediante la sumisión. Ash se inclinó hacia adelante, con su mente analítica ya analizando las implicaciones. Entonces, cuando la metástasis atacó a Asura, la realeza de Shirone lo descartó como un problema ajeno. Precisamente, intervino Reida, con su voz cargada de la amarga sabiduría de alguien que había observado la política noble durante décadas. Levantó su taza de té con deliberada gracia, y la porcelana reflejó la luz. Los vasallos suelen reflejar los peores rasgos de sus amos. La nobleza del reino del rey dragón siempre ha sido insular. Y Shirone, con su linaje de Miko, se considera divinamente elegida. Las desgracias de otros reinos son simplemente prueba de su propia superioridad. Detrás de Reida, Isolde guardaba un silencio estoico, aunque Claude captó su breve mirada hacia Paul. El segundo santo de la espada de la rama Milsion estaba demasiado absorto en su ansiedad como para notar la atención. Tranquilo, Paul, dijo Claude, con una voz que transmitía más autoridad de la que su edad le permitía. Ruigerd está con ellos. Eso solo debería darte algo de paz. Es fácil para ti decirlo, espetó Paul, y al instante pareció avergonzado por su arrebato. Ha pasado más de un año desde que Lilia y Aisa desaparecieron en ese lugar. Ahora Ludeus también está preso allí. ¿Qué demonios está pasando? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Claude sintió la familiar sensación de retorcimiento en el estómago, la misma que experimentó cuando no logró prevenir la metástasis, cuando todo su conocimiento y preparación no fueron suficientes. En esta línea temporal, como en otras, siempre estaba un paso atrás, siempre llegaba demasiado tarde. El informe termina ahí, dijo Charles con deliberada lentitud, claramente disfrutando de la creciente frustración de Paul. ¿Cómo que termina ahí? Preguntó Claude con voz más aguda. ¿Nuestra red de inteligencia simplemente dejó de escribir? Charles fingió mirar su reloj de bolsillo. El seguimiento debería llegar en 5, 4, 3. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió con apenas un susurro. Un mensajero entró sigilosamente, dejó una carta sellada sobre la mesa y se marchó igualmente silencioso. La eficiencia hablaba de la creciente coordinación de Arbalest. Pequeñas victorias en un mundo que parecía decidido a caer en una espiral de caos. Ah, qué momento tan oportuno, dijo Charles, rompiendo el sello con una lentitud teatral. Paul apretó los puños y Claude casi pudo oír cómo rechinaba los dientes. Maldita sea, Charles. Acabo de leer el maldito informe. Charles rió entre dientes, un sonido como el de la grava en un arroyo, y desdobló el pergamino. Muy bien. Parece que nuestras preocupaciones fueron prematuras. Se aclaró la garganta y comenzó a resumir. La situación se ha resuelto como era habitual en Rudeus. El príncipe Zanova, Miko del reino de Shirone, había estado causando considerables daños materiales en toda la capital. Sin embargo, al enterarse de que Rudeus era el artesano detrás de ciertas figuritas artísticas, el príncipe aparentemente pasó de ser un captor a un devoto admirador. Paul se tapó la cara con las manos. Claro que sí. Claro que mi hijo resolvió una crisis diplomática gracias a su obsesión con las muñecas. Oye, dijo Vera desde detrás de Paul, con la voz cálida y una risa apenas contenida. Al menos es constante. Charles continuó con evidente diversión. Según nuestras fuentes, el príncipe Zanova no solo ha liberado a todos los prisioneros, sino que también le ha ofrecido a Rudeus un taller y patrocinio real completo para sus divinos dones artísticos. Lo absurdo del asunto provocó risas sinceras en varios miembros de la mesa. Incluso Claude sintió que se le formaba una mueca, aunque la expresión le resultaba extraña. ¿Cuándo fue la última vez que encontró humor genuino en algo? La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo, y la distintiva cabeza rubia de Norn asomó por el marco. Claude, he oído que has encontrado noticias sobre Aisa. ¿Está bien? Oh, sus ojos se abrieron de par en par al observar la sala llena. Disculpen la interrupción. Ella se retiró rápidamente, dejando un silencio incómodo a su paso. Ni siquiera preguntó por mí, dijo Paul en voz baja, con el peso de los arrepentimientos acumulados en su voz. Concéntrate, Paul, dijo Claude, con cierta amabilidad. Tenemos asuntos operativos que tratar. Se puso de pie, la silla rozando el suelo mientras fragmentos de planificación estratégica de múltiples líneas temporales se cristalizaban en información útil. El reino de Shirone requiere nuestra atención, pero no por las razones que supusimos inicialmente. La posición del país lo hace estratégicamente valioso. Demasiados aventureros de alto rango, demasiada riqueza proveniente de la limpieza de mazmorras y muy poca supervisión por parte de una autoridad central.
Claude se acercó al mapa colgado en la pared, trazando con el dedo rutas por el continente. Ash y yo viajaremos directamente a Shirone. Necesitamos rescatar a Lilia y Aisha mientras estén bajo la protección de Arbalest y establecer una presencia más permanente allí. La proximidad del reino tanto al reino del Rey Dragón como a las zonas de conflicto del norte lo convierte en un centro de inteligencia ideal. Se volvió hacia la habitación. Charles, tú y Paul continuarán las operaciones de recuperación aquí en Misión antes de avanzar al continente demonio. Concéntrense en los vivos. No podemos resucitar a los muertos, pero aún podemos salvar a los que quedan. Reida asintió con aprobación desde su posición cerca de la ventana. Una estrategia acertada. ¿Y nuestro objetivo principal? Ah, sí, dijo Charles, rebuscando entre otros papeles. La división ha localizado a tu hombre misterioso. Es curioso lo fácil que fue encontrar a alguien cuya mera presencia puede inspirar terror en guerreros experimentados. Claude sintió un escalofrío en la espalda. Incluso sin que Charles especificara a quién se referían, fragmentos de memoria proporcionaban contexto. Figuras sombrías de líneas temporales a las que había llegado demasiado tarde, donde poderes más poderosos habían intervenido con consecuencias devastadoras. ¿Su compañero? Sigue con él. La mujer enmascarada nunca se separa de él. Han estado viajando constantemente hacia el este. Entendido. La voz de Claude tenía un tono definitivo. Ash y yo partimos hacia el continente central vía Charizard. El viaje se estima en 4 semanas. Al terminar la reunión, Reida intervino de repente. Claude, tengo una petición. Por supuesto, profesor. ¿Qué necesita? Quiero que Isolde y yo nos incluyamos en tu misión a Shirone. La petición tomó a Claude por sorpresa. Detrás de Reida, la expresión de Isolde se mantuvo cuidadosamente neutral, pero Claude percibió la ligera tensión en sus hombros. Estudió el rostro de su antiguo instructor, notando la determinación en su mandíbula que recordaba de sus días de entrenamiento. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Claude con cautela. Su experiencia sin duda sería valiosa, pero supuse que preferiría quedarse aquí coordinando nuestras operaciones más amplias. Reida dejó su taza de té con deliberada precisión. Hay aspectos de la situación de Shirone que podrían requerir atención especializada. El linaje de las Miko no es meramente ceremonial, y si el príncipe Zanova ha mostrado tanto interés por Rudeus, sugiere que hay fuerzas en juego que van más allá de la simple apreciación artística. Claude sintió que otro fragmento de memoria se agitaba. Algo sobre linajes reales y poderes ocultos, sobre el precio de los recuerdos convergentes y el peso que conllevaban. La sensación era como intentar recordar un sueño al despertar, sustancial pero fuera de nuestro alcance. Muy bien, dijo finalmente. Agradecería su opinión. Salimos al amanecer. Mientras la reunión se disolvía en conversaciones y preparativos más pequeños, Claude permaneció junto al mapa, con los ojos trazando rutas familiares mientras su mente luchaba con conocimiento desconocido. En otras líneas temporales, otras versiones de sí mismo habían tomado decisiones diferentes y seguido caminos distintos. Algunas habían triunfado donde él había fracasado. Otras habían fracasado aún más catastróficamente. La metástasis había sido su mayor fracaso. Todo ese conocimiento, todos esos recuerdos, y todavía no había podido evitar el desastre que dispersó a las familias por todos los continentes. Pero tal vez ese fracaso le había enseñado algo que los otros Claudes nunca habían aprendido. Que la perfección era imposible, pero el progreso seguía siendo alcanzable. Encontraría a Lilia y a Aisha. Ayudaría a reconstruir lo que se había roto. Y tal vez, solo tal vez, finalmente crearía una línea temporal donde los recuerdos convergentes trajeran esperanza en lugar de arrepentimiento. Las sombras de la tarde se habían alargado mientras él permanecía perdido en sus pensamientos, y la sala de reuniones estaba prácticamente vacía. Solo quedaban los mapas, marcados con rutas y posibilidades, esperando que comenzara el viaje del día siguiente.